este voltaje parece que tiene sentido, pero este voltaje de 0 sí que no tiene ningún sentido. Este voltaje de 0 sí que parece ser una falla, porque fíjense, aquí debería estar el voltaje con la referencia que viene de acá. Entonces, si aquí hay 0, ¿cuál sería la explicación? Saludos a todos, mi nombre es Gustavo y este es mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. En esta oportunidad les traigo un video sobre la reparación de una falla que me preguntaron, que es que se queda el LED rojo siempre encendido en los protectores de voltaje. En esta ocasión pues voy a explicarle todo lo que tiene que ver con esta falla. No solamente un solo elemento que causa esta falla, sino todos los posibles elementos que pueden causar esta falla. Entonces voy a hablarle más generalmente qué es lo que puede estar pasando en el caso que el LED rojo se queda encendido todo el tiempo, y otros detalles más que le voy a explicar. Como ustedes saben, ya yo hice un video anterior de esta misma tarjeta con una falla que fue que no pasaba del LED amarillo. Yo puse un diagrama y expliqué sobre la solución de esa falla, pero también hablé un poco más del funcionamiento, pero en este caso voy a enfocarme en la falla cuando se queda el LED pegado en rojo, ya que mucha gente me ha estado preguntando sobre esa falla, y entonces pues me voy a dedicar a ese tema en este video. Yo les quiero decir, la forma que yo utilizo, la manera que utilizo para resolver los problemas, quizás no es la más técnica posible, porque yo aprendí a reparar entendiendo el funcionamiento de los aparatos. Entonces yo inmediatamente cuando voy a hacer una reparación me voy al diagrama generalmente para observar la parte involucrada que tiene que ver con esa falla. Entonces yo generalmente entiendo todo el circuito eléctrico, trato de llegarle a la falla a través del entendimiento del funcionamiento del circuito. Ese ha sido siempre mi método para resolver todos los problemas y reparar los aparatos. El aparato que tenga su diagrama eléctrico, y que si ustedes también lo pueden entender, ustedes se van a dar cuenta lo fácil que es repararlo, porque al entender algo de electrónica y entender su funcionamiento, entonces ustedes mismos pueden darse cuenta dónde puede estar la falla. Haciendo una breve inspección, inmediatamente uno puede llegarle más rápido al elemento o a la etapa que posiblemente tenga el problema. Entonces vamos a pasar a la parte del diagrama y voy a analizar el diagrama, y en el diagrama le voy a mostrar las posibles partes donde se dan la falla esta del LED rojo. Yo en esta tarjeta yo le acabo de generar la falla del LED rojo, pero adrede, como les digo, yo le voy a explicar más que una falla en un solo elemento. Le voy a explicar la falla, varios elementos que podrían dar el problema, o en varias etapas. Pero entonces en este caso yo generé una falla allí para mostrarle a ustedes, por ejemplo. Aquí lo voy a conectar para que ustedes vean cómo se queda en el rojo también. Es una falla que yo le generé. Lo que hice fue que le soldé una pata para mostrarles, simulando que ese elemento estuviese quemado. Vamos a suponer eso. En el diagrama le voy a explicar todas las partes que están involucradas en ese problema. Y también voy a tratar de contestar algunas preguntas que me hicieron en los comentarios acerca de este mismo tema. Entonces voy a aprovechar para despejar varias dudas que me han preguntado con este video. Entonces vámonos a la parte del diagrama. Bueno, aquí tenemos el diagrama eléctrico. Como pueden observar, es el mismo diagrama que yo expliqué en la reparación sobre esta misma tarjeta, pero que se quedaba pegado en el LED amarillo y no cambiaba al LED verde. En ese momento pues yo expliqué la solución de ese problema y expliqué más detalles allí de cómo ajustar el tiempo y todas esas cosas, y expliqué algo de cómo funciona aquí el tema de los LED. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el LED rojo, el funcionamiento de esto según el LED rojo. Pero también es importante decir, cuando nosotros vamos a revisar, por ejemplo, un circuito como esto, siempre debemos identificar las partes. Por lo menos debemos saber lo básico de los componentes en cada tarjeta. Entonces por eso puse esta foto acá de la tarjeta que yo estoy usando, para indicarles, por ejemplo, que esto que está aquí, estos 4 elementos son 4 comparadores que son la base fundamental de este circuito y que corresponden a este chip. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Se podría decir que este sería la parte más fundamental de esta tarjeta, porque los comparadores son los que aplican la parte de la lógica, o lo que resuelven la parte de la lógica. De ellos depende que nuestro circuito funcione perfectamente. Pero en el caso de el LED rojo, también podría pasar que si a este circuito no le llega la alimentación adecuada, también podría fallar por esa razón. Entonces nosotros deberíamos comenzar en este diagrama midiendo allá
en la tarjeta los pines. Fíjense que está el pin 4 y pin 11. Estos dos pines que están aquí, 4 y 11, son los que corresponden a la alimentación de este chip. Entonces nosotros deberíamos comenzar midiendo que le llegue el voltaje adecuado. Otra cosa que iba a decir, en el diagrama anterior que yo coloqué, aquí yo puse 12 voltios y esto estaba invertido. Aquí estaba 24 y 12. Bueno, simplemente es al revés, porque siempre el chip este debe tener el voltaje más alto y el voltaje que él maneja por las entradas siempre debería ser más pequeño. El 24 es aquí y aquí es 12. Entonces nosotros ya vamos a comenzar midiendo entre el pin 4 y el pin 11 en esta tarjeta si el voltaje está presente. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos hacer, porque si por casualidad el voltaje ese no le está llegando a esta tarjeta, esa puede ser una razón para que el LED rojo este se encienda. Se va a encender no porque la lógica de este chip se lo diga, sino porque simplemente no le está llegando el voltaje adecuado. Entonces aquí puede pasar cualquier cosa en la salida, incluso puede quedar prendido otro LED. O sea, es un error aleatorio si no le llega aquí el voltaje adecuado. Tiene que estar aquí el voltaje de alimentación. Yo ahorita los voy a medir en la parte práctica para que vean. Yo voy a seguir la secuencia que les voy a mencionar acá. Entonces vamos a continuar. Vamos a suponer que el voltaje 24 está llegando. Nosotros nos vamos a concentrar en la parte de estos 4 comparadores, los comparadores que tienen que ver con el LED rojo y que a su vez tienen que ver con los mismos comparadores que no dejan que cambie del LED rojo a otros LED, al LED amarillo. O sea que es la secuencia, debería ser después al LED amarillo y después al LED verde. Entonces no permite que cambie de este LED rojo a los demás LED. Fíjense lo siguiente, el LED rojo, ¿quién lo activa? El LED rojo lo activa este comparador, lo podemos ubicar en este chip a través de los pines 12, 13 y 14, y también lo controla o lo activa este otro comparador que está entre los pines 1, 2 y 3 también, o sea, entre estos pines. Este comparador, como ustedes se dan cuenta, viene con un diodo hacia el LED rojo, o sea que si aquí hay un alto, inmediatamente lo va a encender. Y este comparador en la salida, si tiene un alto, también lo va a encender. Entonces nos vamos a concentrar en este comparador y en este comparador. De estos dos comparadores depende que este LED esté encendido. Entonces, ¿cómo va a ser el análisis? Fíjense este esquema que tenemos aquí, con esta resistencia acá y esta otra resistencia acá. Los que saben de electrónica deben notar que esta retroalimentación no es negativa, o sea, no es por aquí. Cuando uno tiene un comparador, generalmente no se retroalimenta por la parte negativa, porque eso lo hacen son los amplificadores operacionales, o sea, usándolo como amplificador operacional. Pero cuando estamos usando una configuración que es de comparador, que lo que queremos es saber que cuál entrada es mayor que cuál o cuál es menor que cuál, se coloca una retroalimentación por la entrada positiva del comparador, con el fin de crear una histéresis. Una histéresis es que cuando cambia de un valor, por ejemplo, de alto a bajo, para devolverse tiene que pasar un rango. Por ejemplo, el valor de voltaje que está comparando es 5 y por acá es 5.1. Cuando él se devuelve, entonces para él devolverse tiene que el valor ser menor a 4,9, por ejemplo. Eso de la histéresis se hace para que estos LED no estén haciendo como un destello, o sea, como que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Es como una ventana de un rango, como para decir, si pasa de cierto valor, entonces sigue al siguiente LED. Pero lo demás es lo mismo. El comparador se comporta de la forma más elemental. Si el voltaje aquí en el positivo es mayor que el voltaje en el negativo, la salida es un alto, y viceversa. Si el voltaje en el positivo es menor que en el negativo, entonces la salida es un bajo, y si es un bajo, no prende el LED. Para que este LED se apague, tiene que ser este valor mayor aquí que este, y en este comparador este valor tiene que ser menor que este, o de la misma manera este valor tiene que ser mayor, el negativo tiene que ser mayor que el que está en la entrada positiva, para que esto sea en bajo y se apague. Y cuando pasa eso, si ustedes se fijan también, esta salida pasa aquí hacia la entrada de otro comparador, que qué casualidad es el amarillo, porque en ese momento cuando este es bajo, justamente le cede el control a este otro comparador. Y así, ya de aquí para adelante yo lo expliqué en el video anterior. Si ustedes quieren, yo se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean, que es el video de cuando se queda el LED amarillo que no cambia. O sea, de ahí para adelante ya esa parte la expliqué, pero entonces ahora estoy explicando la del LED rojo. Entonces, ¿qué está pasando allí? O este comparador o este otro se están quedando en alto, alguno de los dos. Puede ser los dos, si ustedes se fijan, un pin de acá, por ejemplo, un pin que controla la parte del positivo aquí controla la negativa. Y aquí abajo también, un pin que controla la parte negativa acá, aquí controla la positiva. Eso está hecho así adrede, porque un comparador trabaja con el rango alto, digámoslo así,
Recuerden la función fundamental de un protector de voltaje. Una de las primeras funciones que le hace es proteger tanto del alto voltaje, del voltaje que está por encima del permitido, como el que está por debajo del permitido. Entonces este comparador trabaja protegiéndolo para verificar el que está por encima del permitido, y este comparador trabaja para verificar que no esté por debajo del permitido. Entonces a ellos lo que les interesa es que los voltajes no sean ni muy altos ni muy bajos. Entonces fíjense, el positivo viene de la entrada directamente. Entonces la entrada de AC lo que hace es un filtro a través de este diodo y este capacitor que está aquí, que es este capacitor que está aquí. Este capacitor que está aquí es este, y este diodo que está aquí es este diodo que está aquí, y esta resistencia que está aquí es esta resistencia que está aquí. Por esta rama y a través de este capacitor, en este punto acá, fíjense que es común para acá, tanto viene para acá como viene para acá. En el caso que está aquí arriba, en este comparador, este voltaje debe ser más bajo que este. Aquí hay un voltaje de 12 voltios y aquí está una resistencia variable, que es esta que está aquí, que nosotros podemos regular o cambiar un poco este valor. Pero de todas maneras, aunque cambiemos este valor, aquí lo que domina al final es que si este valor es exageradamente grande, entonces simplemente este comparador se va a activar. Si este valor es muy alto, más alto por ejemplo que el que midamos acá, entonces el LED rojo se queda activo. Entonces, una de las razones por las que el relé rojo puede estar activo es porque este valor está muy alto. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes por casualidad se conectaron y están en una línea que debería ser de 110 y resulta que está en 130. Entonces, ahí se le va a encender el relé rojo porque le está diciendo que está muy alto. Pero eso ya no sería una falla del circuito, solamente que él lo está detectando. Pero, ¿cómo sería una falla? Una forma que esta parte podría fallar también es, si no falla por aquí, por si hay un problema con esto acá, la única forma sería que hubiese como una especie de corto en esta resistencia. Entonces este voltaje se elevaría, porque esta resistencia lo que hace es más o menos llenar un poco el voltaje, o sea, bajar un poco el voltaje, y si se ocurriera un corto, lo que hace es que el voltaje pasa para acá muy alto. Aquí el voltaje que detectaría sería muy alto y encendería este LED. Eso por arriba. Y por debajo, si de repente este diodo se cortocircuitara también, entonces el voltaje aquí sería también muy bajo y sería lo mismo. Si dejamos este igual, sin variarlo, pero bajamos este, también podría hacer que este LED se coloque en rojo todo el tiempo. Entonces las fallas las podemos tener de esa manera. Lo que pasa es que una resistencia es muy raro que se dañe cortocircuitándose. Más un diodo sí se puede dañar cortocircuitándose, pero una resistencia no tanto. Una resistencia más bien tiende a abrirse cuando se daña. Eso es lo que nosotros debemos de seguir la rama dependiendo de donde veamos el problema. O sea, nosotros lo primero que deberíamos detectar es, entre estos dos comparadores, cuál de los dos es el que lo está llevando a que quede encendido todo el tiempo. Entonces nosotros nos vamos a parar primero y medimos aquí y vemos si este es mayor que este sería el que tiene este LED encendido, por tanto es el que está causando ese problema, pero no es el comparador mismo el que lo está causando, está detrás del comparador. O sea, hay que hacer el análisis de aquí para atrás, pero por lo menos ahí comenzamos el análisis de esa falla. Igual acá, medimos acá y verificamos de ahí para atrás qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros medimos y este nos da mayor que este, entonces aquí es donde tenemos que empezar a indagar, pero debemos medir los dos para descartar que cuál de los dos es el que realmente me está dando el problema. Entonces, como ya hice el ejemplo acá, explicando algunas fallas acá, voy a continuar con este. Vamos a suponer ahora que este es el que me está dando el problema, que aquí me está dando que es mayor que este. ¿Por qué razón está pasando eso? Entonces, fíjense, hay dos ramas para analizar siempre. Analizamos esta y analizamos esta. Generalmente, si nosotros seguimos esta, fíjense que esta es común con todas. O sea, que esta es la que llaman nuestra referencia. Entonces, es muy fácil analizar esta. Esto es un divisor de tensión y ustedes simplemente lo primero que deben de medir con respecto a esta rama es este voltaje de acá. La referencia, que es esta rama, tiene que estar presente este voltaje. Si está presente este voltaje acá, entonces ustedes continúan. Entonces después, según esta referencia que está acá, si ustedes se fijan, es un simple divisor de tensión que sería aquí de una resistencia con otra resistencia y con otra resistencia. O sea, esto es algo muy básico, muy elemental. Y con este divisor de tensión lo que tenemos es un valor aquí según esta resistencia. Es muy fácil de darse cuenta si esta parte está fallando. Por ejemplo, esta parte podría fallar. Si aquí tenemos los 12 voltios, solo tenemos que verificar que estas resistencias tengan el valor adecuado. Eso es todo. Si estas resistencias no están abiertas, entonces aquí ya no habría falla. O sea, ya podríamos descartar esta rama. Y fíjense que cuando estamos verificando el valor de la referencia, también nos serviría para este caso, porque es una de las entradas también. Pero ahora vamos a suponer que toda esa parte está bien. Entonces nos venimos para acá y vamos a verificar esta otra parte. Aquí, fíjense que también tenemos como una referencia, porque tenemos el capacitor y este diodo de acá. Entre el diodo y el capacitor siempre se forma como una especie de filtro de nivel DC.
que es lo que le conviene a estos comparadores. Recuerden que estos comparadores están trabajando en nivel DC. Ellos también pueden trabajar en una frecuencia alta, pero en este caso trabajan en nivel DC porque estamos rectificando con el capacitor y el diodo. Nosotros hacemos una rectificación y un filtrado, o sea, el diodo rectifica y el capacitor filtra. Y entonces aquí deberíamos tener un voltaje fijo y que no debería ser muy lejano al voltaje que tenemos de referencia, por ejemplo, por aquí. O sea que si cuando nosotros midamos de acá a acá, aunque este valor, si este valor nos da que es mayor que este, lo lógico sería que no fuese muy diferente. Si el valor es muy diferente, que es lo más probable cuando un elemento se daña, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros medimos aquí un valor y nos da 9 voltios o 7 voltios, por ejemplo. Y entonces aquí nos debería dar, si no es una falla, nos debería dar 4 voltios o 5 voltios. Pero si nos da 1 voltio o 0, obviamente por ahí hay una falla, por poner un ejemplo. Generalmente no son valores tan extremos porque se supone que el comparador trabaja en un rango relativamente cercano al valor de cruce. El valor de cruce es el valor donde los dos voltajes son iguales. ¿Qué se podría haber dañado? Si suponiendo que esta parte está buena y esta parte esté fallando, entonces ¿qué cosa se puede dañar? Entonces fíjense, si se daña esta resistencia y se abre, aquí tendríamos 0. Esa sería una falla directa. Y la resistencia, acuérdense que generalmente se dañan abriéndose. Otra falla que podría ser esta resistencia también abriéndose, porque aquí también se forma un divisor de tensión igualmente, aunque parecido a este, pero es otro divisor de tensión. Generalmente los divisores de tensión se usan mucho porque se logran bajar los voltajes de una forma muy fácil. Y si nosotros seguimos por aquí, la falla también podría estar en esta rama, si este diodo se abre también o esta resistencia se abre. Si ustedes se fijan, básicamente, para comprobar algunos elementos, también podríamos probar este capacitor. Imagínense que este capacitor se cortocircuita, se va aquí a tierra. Si este capacitor se va aquí a tierra, entonces aquí también tendríamos 0. Ese es otro elemento que habría que probar, pero eso en el caso que aquí hay 0. Entonces todo depende de lo que nosotros midamos, pero lo que yo le estoy enseñando es analizar el circuito, a entender cómo funciona, y a partir de entender cómo funciona, ustedes empiezan a entender cómo solucionarlo. Esa sería más o menos la forma de ir solucionando el problema, a partir de cómo funciona. Entonces en la parte práctica yo voy a ir a medir de una vez estos comparadores y voy a resolver la falla. Yo puse ahí una falla, yo mismo la generé la falla, como le estoy diciendo, pero yo quiero es mostrarle a ustedes el procedimiento para que ustedes vean que con cualquier falla que tenga, ustedes le pueden llegar a la solución. Entonces aquí yo estoy haciendo una explicación más general o más genérica para que ustedes tengan herramientas, insumos de cómo resolver cualquier falla en este tipo de protectores. Entendiendo cómo funciona, podemos entender qué es lo que está pasando según lo que nosotros podamos ir midiendo. Entonces voy a pasar a la parte práctica para mostrarle más o menos cómo le llegamos a la falla, y también al final pues voy a responder algunas preguntas que me hicieron de ese tema y de otro tema que también me preguntaron cuando enciende el LED verde y no prende el relé. Bueno, entonces debo medir en el pin 3 y en el pin 2 este chip que tiene el comparador para comenzar a probar. Aquí yo voy a mostrar también, aquí mientras estoy haciendo la parte práctica, por un ladito aquí les muestro el diagrama, y ustedes también lo deberían estar viendo ahí en su, cuando ustedes estén trabajando con esto, pues tienen el diagrama presente allí. Justamente pues este tipo de reparación que yo hago, lo hago con el diagrama, mirando el diagrama. Recuerden que se empieza a contar de aquí para acá. Acuérdense que yo estoy haciendo un curso de electrónica y ya voy a sacar la segunda parte. En la segunda parte voy a hablar de los chips, todo lo que tiene que ver con este tema, y les voy a enseñar todo lo referente a ellos. Entonces acuérdense que un chip como este, aquí tiene una marca generalmente que indica que a la izquierda de él comienza el pin 1 y así se empieza a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego pasamos aquí a 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, este es de 14. Entonces vamos a medir el pin 2 y el pin 3. Si se fijan, el pin 2 es la entrada negativa y el pin 3 es la entrada positiva. Entonces aquí, bueno, aquí ya está conectado. Les digo también que tiene que tener la precaución, como siempre, de no tocar la tarjeta por ningún lado, porque acuérdense que está energizada, por lo menos la parte aquí de estos diodos tiene energía, o sea, le puede pegar un alto voltaje, 110 voltios. Entonces, bueno, tienen que tener bastante cuidado. Yo voy a poner este multímetro en 200 voltios DC porque voy a medir el voltaje en los pines eso, en el pin 2 y pin 3 de este chip. Entonces, lo que voy a hacer es buscar una referencia. Antes de comenzar con eso, vamos a medir el voltaje en el chip, como ya habíamos dicho, la fuente debería estar presente, es el pin 11 y el pin 4, que sería 1, 2, 3, 4. El 4 es el positivo y este es el negativo. Entonces fíjense que ahora dice 24.2 voltios. Ahí lo están viendo. Ok, esto con mucho cuidado. Entonces yo, para no estar tocando aquí, que es más complicado, entonces toco aquí la referencia. Ya sabemos que le está llegando el voltaje, ¿verdad? Entonces ahora que ya sabemos que le está llegando el voltaje, vamos a ver la lógica si tiene un problema allí en el pin 2 y en el pin 3. Entonces voy, el pin 2, ¿cuánto me mide? Me mide 9,5. El pin 3, ¿cuánto me mide?
me mide 0. ¿Ven? 9,5 y 0. ¿Cuál voltaje les parece a usted más raro? Fíjense que el pin 2, 9,5 y el pin 3, 0. ¿Qué tenemos en el pin 3 nosotros? En el pin 3 tenemos, si miramos el diagrama, vamos a pasar a la parte del diagrama un momento. Si nosotros acabamos de medir en este punto que es el pin 2 y nos da 9,5, que es el voltaje que viene de acá, tiene lógica porque es la referencia y a través de esta resistencia pues lo que hacen es bajarlo un poco de 12. Aunque nosotros no medimos el de 12 porque comenzamos a medir fue desde acá, este voltaje parece que tiene sentido, pero este voltaje de 0 sí que no tiene ningún sentido. Este voltaje de 0 sí que parece ser una falla, porque fíjense, aquí debería estar el voltaje con la referencia que viene de acá. Si aquí hay 0, ¿cuál sería la explicación? Que aquí no está llegando ningún voltaje. Entonces, si la fuente que me genera a mí algo de voltaje de alimentación viene de acá y aquí tenemos 0, entonces fíjense, lo que podría estar pasando es que esta resistencia esté abierta, es una opción. Y si seguimos por aquí, bueno, para este caso que esta resistencia está abierta y aquí vamos a ver cuánto tenemos. Entonces pasemos ahora a medir lo que hay en el extremo de este capacitor, a ver si el problema está luego de esta resistencia. Y allí vamos a ver cuánto tenemos aquí. Ese sería el siguiente paso. Si aquí nos dio 0, entonces ahora vamos a medir un poquito más acá, que es justamente donde está este capacitor, a ver qué voltaje hay aquí. Entonces pasemos a medir ese voltaje. Pues entonces ahora voy a medir, continuando con lo que habíamos dicho, voy a medir alrededor de esto, pero como es muy incómodo medir ese valor, entonces nosotros buscamos la referencia. Aquí está el negativo, por aquí atrás yo pongo el negativo, y aquí estaría, esta es la resistencia de 62 kilos, ¿verdad? Entonces aquí estaría, vamos a ver cuánto mide aquí, y ahí nos sigue midiendo 0. ¿Ven? Claro, a mí me tocaría medir esta resistencia, pero si aquí me mide 0, yo sigo para atrás. Entonces me voy más atrás donde está el diodo. Entonces ahí yo le voy a mostrar donde estoy midiendo. Ahí en la foto ustedes están viendo la parte donde yo estoy midiendo. Entonces aquí me mide 16, ¿verdad? 16 voltios DC. Claro, porque él me mide 16 porque no está rectificado. Ven, aquí ya está rectificado. Aquí en esta rama está el problema. En el caso real, alguno de estos elementos es el que tiene el problema. Y justamente voy a apagar también esto aquí para mostrarle. Yo voy a quitar eso allí y voy a sacar esto. Y le voy a mostrar. El problema es que yo desoldé este pin aquí. ¿Ven? Yo lo dejé como en el aire. Entonces como que rompí la conexión que viene de acá de la entrada hacia la parte de acá, como se ve también gráficamente. Ahí gráficamente también lo podemos ver en el esquema. Entonces yo lo hice así adrede para mostrarles simplemente cómo buscar una simple falla. O sea, y esto es posible, esto que yo estoy haciendo es 100% posible, porque generalmente como esta es la entrada que viene de los 110 voltios, este diodo se puede dañar o esta resistencia se puede abrir también. Es una falla posible, yo lo hice adrede para generar que ese LED se quedara en rojo. Entonces ahora yo voy a soldar ese pin allí y le voy a mostrar y vuelvo a medir para que usted vea cómo es coherente con lo que yo le digo, o sea, lo del comparador y todo esa parte. Ok, ahí lo tenemos, vamos a prenderlo y vamos a medir. Recuerden que yo conecto sin energía aquí y luego es que le doy energía a esta regleta, a esta pequeña regleta. Entonces vamos a ver si ahí sí funciona, porque ese era el problema que tenía. Entonces ahora vamos a medir el voltaje, o sea, queremos corroborar lo que hemos hablado. Entonces vamos a ver, en el pin 2 tenemos 9,4, que es más o menos lo que había, pero en el pin 3, que había 0 anteriormente, hay 6 voltios, ¿ves? En el pin 3 hay 6 voltios, en el pin 2 hay 9 y en el pin 3 hay 6,2 voltios. Ese 6,2 voltios no perjudicaba ni el 0 ni el 6,2 voltios, perjudicaba a ese comparador. O sea, en ese caso este comparador está desactivado, inclusive con 0 o con 6,3 voltios. Pero vamos a medir ahora el que no habíamos medido, es el comparador que está con el pin 12 y el pin 13, que es el de el bajo nivel, porque en el alto nivel no había problema. Pero entonces vámonos ahora a medir el 12 y el 13. Entonces vamos a nuestra referencia aquí, y entonces si nosotros nos vamos al 12, vamos a ver cuánto nos mide el 12. 5,6, ¿verdad? Y este 6,3 porque es el mismo valor. Recuerde que este es el mismo valor, 6,3. Si lo ven allá, si lo pueden ver allá, para que se vea todo. Entonces el 13 es el negativo, el 12 es el positivo, ¿verdad? Entonces el 12 es este. Entonces el positivo tiene 5. Ese está bien, pero este antes tenía 0. Entonces anteriormente este comparador, ese comparador que estoy midiendo ahorita, es el que estaba dando el problema. Y ahora no, porque 6
es mayor que 5. Entonces ahí es donde estaba el problema en ese comparador, aunque yo lo detecté por el otro porque era un valor muy extraño, porque 0 voltios es un valor muy extraño para la entrada de un comparador. Como yo le dije, tiene que ser un valor cercano al valor de comparación para que tenga sentido. De esa forma ya se resuelve el problema. Yo les quiero mostrar también a ustedes cómo, variando aquí la referencia de este potenciómetro, ustedes van a ver cómo varió la referencia en la entrada del pin S2 o el pin 12, que es nuestra referencia. Nuestra referencia llega allí. Entonces voy a colocarlo en alguno de esos dos. Por ejemplo, voy a poner aquí la referencia para medir este pin. Estoy trabajando con esta referencia. Y entonces el pin 2 va a una resistencia de 18 y entonces el pin 2 es aquí, porque aquí llega el pin 2, va aquí esta resistencia de 18 y llega por aquí a este otro pin. Entonces si nosotros ponemos aquí, fíjense que es el voltaje que hemos estado midiendo. Esa es nuestra referencia. Entonces fíjense cómo cambia nuestra referencia si varío este potenciómetro. Entonces vamos a ver cuánto cambia. ¿Se dan cuenta? La puedo llevar de 10 voltios. Ese es justamente el valor de referencia. Como se dan cuenta, no es un rango muy amplio, pero si en algún caso nos hace falta modificarlo, pues lo podemos modificar. Bueno, entonces ahora voy a desconectar para explicar algunas cosas que me han preguntado y voy a tratar de respondérselas. Fíjense una cosa que quiero que ustedes observen o se den cuenta. No sé si ustedes lo han notado, pero esto es muy importante en el momento que voy a responder una pregunta que me han dicho. Acuérdense que este es el relay. Escuchen para que vean cómo el relay suena. Ahí se lo voy a poner cerca para que ustedes... Ok, ahí sonó. Ese sonido que hace, lo hacen todos los relés. Entonces, solamente quiero que ustedes recuerden eso de que suena, porque ahorita les voy a explicar una pregunta que me han hecho a mí que tiene que ver con ese sonido del relé. Vamos a pasar a la parte del diagrama para responderle algunas dudas que me han preguntado. Entonces voy a pasar aquí a una parte de las preguntas para ver si puedo haber cumplido con la meta de responder algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos aquí a esta persona que me dice: me gustaría saber por qué de un protector de 220 al conectarlo se queda siempre en rojo, no sube al amarillo ni al verde. ¿Se puede aplicar la misma idea? Saludos, tata. Primero que nada les quiero decir, los protectores de 220 con respecto a los de 110 trabajan igual en su funcionalidad. La diferencia es el nivel de voltaje y como la electrónica es la misma, entonces en la etapa esta de acá y en la etapa de este capacitor, que es este grandecito que está acá, lo que hace es que cuando entra el 220 lo reduce igualmente a estos valores que nosotros vemos acá. O sea que de aquí para allá es lo mismo. Lo que cambia es la fuente, digamos así. La fuente capacitiva simplemente tiene que reducir de un voltaje más alto porque la entrada pues es más alta, pero la electrónica trabaja casi de la misma manera. 220 también se usan, generalmente es en Europa, en Chile, en Argentina es que se usa más que todo 220, y también hay protectores de 220, por ejemplo, de aire acondicionado que son de 220, pero la filosofía es la misma. Yo pronto voy a hacer un análisis de un protector de 220 y unas reparaciones que voy a hacer de otros protectores que son diferentes, pero de todas maneras toda la lógica que se aplica aquí en 110 y todo el análisis sirve para 220. Ok, aquí vamos con una pregunta muy interesante. En esta pregunta nos dicen: excelente aporte, tal, felicito, tengo la siguiente inquietud. Tengo un protector X-Line de nevera de 110 voltios. Él enciende, recorre los 3 LED, pero no me da voltaje de salida. Vamos a pasar ahora al diagrama para mostrarle lo que le está diciendo. Lo que está diciendo es que pasa al rojo, pasa al amarillo y pasa al verde, pero no da salida. Entonces, ¿se acuerdan que yo les acabo de decir hace rato que escucharan el sonido del relé? Entonces, si nosotros miramos aquí el esquema, en este diagrama, la bobina del relé, recuerden que esto es parte del relé y aquí está la otra parte del relé. Aunque están separadas, aquí en este diagrama, aquí en la placa, en la realidad, eso está todo aquí adentro. O sea, aquí adentro está la bobina y está también en la parte del switch del relé. Es un switcheo que le hace allí, es un contacto, vamos a decir así, que son estos 3 pines que tiene aquí. O sea que estos relés generalmente tienen 5 pines, que son 2 pines para la bobina y 3 para los contactos. Cuando les pasa ese caso, que recorren todos los LEDs, que funciona normalmente aparentemente, pero no da salida, y lo primero que les pregunto es: escuchen si suena el relé. Las probabilidades son muy altas de que el problema sea el relé, porque si ustedes se fijan por lo menos en este esquema, el relé está en serie. Entonces, como el relé está en serie con el LED verde, si el LED verde prende, porque está circulando corriente por la bobina del relé. Entonces, si está circulando corriente por la bobina del relé, ¿por qué razón no va a hacer el switcheo? Aquí también hay un diodo que podría ser que se cortocircuite. Si el diodo se cortocircuita, es la otra opción. Pero entonces nosotros podemos desoldar aquí el diodo. Nosotros agarramos, desconectamos aquí el diodo. Recuerden que el diodo ese es para protección del mismo relé.
Entonces nosotros sacamos el diodo y volvemos a probar, porque el diodo es lo único que está en paralelo con la bobina del relé, este diodo. Si nosotros quitamos ese diodo y no suena el relé y prende este LED, entonces quiere decir que es el relé. Recuerden que en la electrónica las partes que se dañan primero son las mecánicas, aunque parezca raro decirlo, porque en la electrónica también hay partes mecánicas. Por ejemplo, los motores son parte mecánica y los relés tienen una parte mecánica como esta. Esto es algo mecánico porque esto es un switch de 2 contactos y eso tiende a dañarse primero. Entonces bueno, eso es lo que yo les aconsejo allí. Traten de escuchar si el relé suena. Y si el relé no suena, entonces las probabilidades son muy altas de que sea el relé. O sea que esa pregunta, la respuesta parece ser que es el relé, generalmente. Esa es la respuesta. Entonces aquí tengo otra pregunta que es casi la misma de la que ya acabo de decir. Fíjese que dice lo mismo. Dice, un protector de voltaje que hace todos los cambios de rojo a amarillo y de amarillo al verde, pero no energiza el aparato. ¿Cuál puede ser el problema de este caso? Entonces, esta pregunta es la misma respuesta de esta pregunta, es la misma que estoy dando acá. O sea, fíjense que les pasa el mismo caso, pero en ese caso tienen que revisar, irse a la parte del relé, porque si prende el LED, como ya les mostré, pues entonces ¿cómo no va a prender el relé si el LED está en serie con la bobina? ¿Sí? Ahí lo más seguro está en el relé. Ok, aquí tenemos otra pregunta que nos hace esta persona acá. Se llama Tecnocanal. Excelente trabajo, amigo. Mi pregunta es, tengo un protector de 220 que lo noté primero que naranja verde hacía el pase muy rápido, sin embargo funcionaba bien el equipo de aire acondicionado, pero ahora hace el ciclo, prende del equipo del aire acondicionado, pero al cabo de unos minutos cuando arranca la unidad, y entonces esta unidad es la que realmente consume más. Antes de eso están prendidos los ventiladores, o sea que cuando prende la unidad es que realmente está funcionando al 100% el aire. A veces de inmediato se dispara o resetea el protector y comienza su ciclo de encendido en luz roja, naranja, verde. ¿Cómo puedo identificar cuáles componentes? Entonces aquí hay dos respuestas para esto. Una respuesta es, tiene que medir la corriente que está manejando ese aire acondicionado, porque si el aire acondicionado está manejando una corriente muy alta, más o de la que trabaja un protector, eso siempre va a pasar. Es como el equivalente a un cortocircuito. Cuando usted le pone un cortocircuito a un protector, hace exactamente eso, o sea, lo que está diciendo esta persona acá. Pero él dice que después de tantos minutos, bueno, a mí me han pasado algunos casos con algunos aire acondicionados que justamente después de varios minutos es que ellos empiezan a dar ese problema. O sea, a veces el aire acondicionado es el del problema. Entonces tiene que ponerle un amperímetro al aire acondicionado para ver si en la medida que comienza a funcionar, la corriente empieza a aumentar. Si la corriente no aumenta, es constante y está dentro del rango que maneja el protector, entonces podemos irnos al esquema y entonces podemos hacer el siguiente análisis. Él también habló de que a veces pasaba de amarillo a verde muy rápido. El otro caso puede ser que cuando haga el cambio, cuando se hace el cambio, este capacitor generalmente puede ser un capacitor que tenga un problema, o este capacitor, o puede ser también este capacitor. Tiene que tener cuidado porque los cambios de energía que se hacen acá, fíjense que repercute en la parte de alimentación. Tiene que tener, estos capacitores tienen que estar en perfectas condiciones para que no se estabilice todo lo que es la parte esta de la lógica. O sea, en otras palabras, este chip no debería darse cuenta cuando aquí se hace un cambio. Básicamente esa sería la teoría para cuando algo se conecta y se apaga inmediatamente. Que también hay otra pregunta que me hicieron por allí que es parecida. Bueno, entonces espero haberles ayudado bastante con este tema y haberles explicado bien la falla de el rojo, sobre todo esa falla que es bastante común. Nos vemos en el siguiente video.